porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. El Evangelio de San Mateo nos va a enseñar acerca del perdón. No solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Debemos perdonar siempre. Por eso te invito a que busques tu Biblia y vamos a meditar la palabra de Dios en este día. El Evangelio, lo repito, San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado, y Él nos curará. Él nos ha herido, y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará, y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Todos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias.
Todos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad, apiádate de Sión. Edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Todos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros,
y nos conceda la luz, la sabiduría, la inteligencia para poder meditar su divina palabra. Hoy la palabra de Dios nos va a invitar al perdón. Una palabra corta, pero muy difícil de practicar. Fácil de pronunciar, perdón, pero difícil de practicar. Una palabra que podemos escuchar a cada instante, pero que en nuestro interior no la aceptamos, no la vivimos. Que a veces colocamos límites al perdón y límites, fronteras que el Señor no desea, que el Señor no quiere. Pidámosle al Espíritu Santo que rompa cualquier barrera, que rompa cualquier cadena de odio, de resentimiento que haya en nuestra vida. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 9 del mes de marzo. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro. Les invito a todos a sintonizar el programa Olla Solidaria. Ya tenemos un video en este día para que usted pueda ver el trabajo que estamos realizando con los más necesitados aquí en Venezuela. También les invito a todos a suscribirse, a darle a la campanita y sobre todo a compartir el evangelio del día con las personas. Este evangelio de hoy es necesario para ti, para mí, pero también para muchas personas que guardan odio, resentimiento, rencor. Para muchas personas que sienten en su vida que el perdón no es necesario, que llevan una cruz fuerte y pesada de odio. Por eso les invitamos a que compartan la palabra de Dios con sus familiares, amigos. En la parte de abajo de tu celular dice compartir, dale clic. Si usted no sabe lavar, si usted no sabe hablar acerca del perdón, présteme la batea y con mucho cariño estaremos predicando la palabra de Dios para cada uno de ustedes. El evangelio que vamos a meditar hoy es el evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Y me llama la atención el versículo 35, cómo termina el evangelio. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón. Si cada cual no perdona de corazón. Entonces Jesús enseña que el verdadero perdón es aquel que nace del corazón. Que hay un perdón ficticio, que hay un perdón falso, que hay un perdón rápido. Por ejemplo, usted se tropezó con alguien, lo golpeó, dice perdón. Usted de repente va caminando y se acercó mucho a una persona y casi se golpean, se estrellan, dice perdón. Cuando usted hace algo, una falla pequeñita y dice perdón, ese perdón es facilito. Ese perdón es sencillo. Usted va por ahí caminando y pisa a alguien y dice perdón. Usted le va a pasar algo a alguna persona y se le cae de las manos y dice perdón. Estamos acostumbrados a pedir perdón por todo. Y eso es educación a lo mejor. Pero ese perdón no es del que nos habla el evangelio. Ese perdón no es el que nos invita la palabra de Dios hoy. Al perdón hablado, al perdón comentado, ese perdón, ese tipo de perdón, ese perdón es ficticio, es un perdón de momento, es un perdón que pasa. Jesús dice
que hay un perdón que viene del corazón, que hay un perdón que viene de nuestras entrañas, de lo más íntimo del ser humano, que a ustedes y a mí nos cuesta realizar, que a ustedes y a mí nos cuesta hacer. El perdón que viene del corazón es el que Dios nos pide, es el que debemos practicar, es el que debemos vivir, es el más difícil. Por ejemplo, su esposo se fue de la casa con otra mujer, debes perdonarlo. Volvió arrepentido, el vagabundo, ese mujeriego. ¿Qué hago, padre? ¿Qué hago? Perdónelo. Pero ¿cómo se le ocurre si me cambió por otra? Perdónelo. Ese es el perdón que viene del corazón. Por ejemplo, usted tenía una conversación con su esposa y su esposa se puso fuerte y le dio un golpe. Mi mujer pegándome a mí. ¿Qué debo hacer? Perdónala. Perdónala. El perdón que viene del corazón es aquel perdón cuando tu papá un día te insultó, te trató mal, te dijo una mala palabra, te corrió de la casa. ¿Qué hago? Perdónalo. Ese corazón es profundo, ese perdón es profundo. No es el perdón sencillo que estamos acostumbrados a decir por norma de cortesía. El perdón sincero, el perdón verdadero que viene del corazón es cuando alguien nos hace un daño, nos engañó, nos mintió, nos dijo una cosa y salió con otra. A esa persona hay que perdonarla. Mi hermano me robó, padre, me robó mi herencia, se la malgastó. Hay que perdonarlo. Mi hermano se portó mal conmigo, me juzgó, me condenó. Hay que perdonarlo. Cuando yo salí embarazada, padre, todos me dieron la espalda. ¿Qué voy a hacer? Hay que perdonarlo. Es que yo tengo una herida en mi corazón y yo nunca la voy a sacar. El perdón viene del corazón. De ese perdón nos va a hablar hoy el Evangelio. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a los perdones suaves, a los pañitos de agua tibia, a esas cosas que son efímeras pero que no vienen del corazón verdaderamente. Hoy la palabra de Dios nos enseña que existe un perdón que viene del corazón auténtico, que viene de nuestra vida interior, y ese perdón hay que practicarlo. No lo estamos haciendo, no lo estamos practicando. Entonces, ¿qué tipo de perdón tienes tú? Padre, mi jefe me botó del trabajo, me pusieron los cuernos. Padre, el padre de mi parroquia me trató mal, me vio feo, me humilló, padre, me voy de la iglesia y más nunca vuelvo a hablar con ese señor. ¿Qué voy a hacer? Perdónalo. Jesús dice, el perdón que nace del corazón es el más importante. Y fíjense que Pedro tenía en la mente el tipo de perdón que ustedes y yo estamos acostumbrados. Se me cayó algo de las manos, perdón. Llegué tarde a una actividad, perdón. Rocé a alguien, me acerqué a alguien y medio lo toqué, perdón. No hice algo. Entonces ese tipo de perdón que ustedes y yo estamos acostumbrados es el mismo perdón que Pedro se acostumbraba. Mire, dice Pedro, si alguien me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7. Jesús le dice, no, Señor. Ese perdón, el de 7, el que era durante el día, el que era cotidiano. ¿Cuántas veces en el día, cuando usted tiene una indiferencia con alguien, un problemita, una dificultad sencillo, no te ha pedido perdón? Muchas. Entonces la palabra de Dios nos enseña a vivir el otro perdón. Miren, San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y siguiente. Repito, San Mateo 18, 21. Abramos la Biblia, oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Si mi hermano me ofende significa en el transcurso del día, en el transcurso de un día, si alguien me ofende mirándome mal o me tropieza o se le cae algo de las manos o me toca o hace algo sencillo al cual yo debo pedirle perdón, llegó tarde, me dijo una mentirita, me dijo una mala palabrita, me agarró algo sin permiso. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo?
Ese tipo de perdón que Pedro dice es el mismo tipo de perdón el que ustedes y yo damos, pero no es el perdón de que Jesús habla. ¿Hasta 7 veces? Preguntó Pedro. Ese perdón que usted le hace algo a alguien y le dice, perdón, perdón, perdón. Andamos todo el día, perdón, perdón. Padre, eso es malo. No, no es malo. Pero es el tipo de perdón ficticio, es un tipo de perdón fariseo, es un tipo de perdón pasajero. Cuando nos toca perdonar de verdad, porque alguien nos hizo algo malo, entonces no lo hacemos. Hasta 7 veces. Jesús le contestó, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón que Jesús exige, el perdón que Jesús pide es un perdón continuo. Por eso el Evangelio va a terminar. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El perdón del que habla el Evangelio en el día de hoy no es el perdón que andamos acostumbrados a pedir y a dar a cada rato, no. Es un perdón 70 veces 7, significa continuo, que nazca del corazón. Por ejemplo, cuando usted era niño, cuando usted era pequeño, su papá y su mamá lo regalaron, por ejemplo. Y entonces, ahora que usted está grande, quiso conocer a sus padres, nunca lo encontró, pero ahorita se encontró con ellos y están enfermos, o están en un hospital, o tienen alguna dificultad y usted les puede ayudar. Y le hablaron de su papá y de su mamá. Mire, este es su papá y este es su mamá. Y entonces usted dice, mire, a ese señor y a esa señora no los conozco. A ese señor y a esa señora no los voy a ayudar. Aunque pueda, aunque me esté muriendo, aunque se mueran, no los voy a ayudar. No perdonó el abandono que le hizo su papá y su mamá. Y eso es lo que dice Jesús. Si cada cual no perdona de corazón. Eso es lo que dice Jesús 70 veces 7. El perdón entre nosotros. El perdón de aquel esposo que un día por andar de aventurero se encontró con una moza y se fue y te puso los cuernos. Pero hoy regresó arrepentido porque no encontró nada, porque perdió su tiempo, o porque quiere arreglar la vida con Dios, o porque tiene una dificultad. Y regresó y te escribió, te llamó, te buscó. Y usted le dice, que te perdone Dios. Yo nada más te voy a perdonar. Dice la palabra de Dios. El perdón que nace del corazón es 70 veces 7. Aquella vecina que un día te robó algo de tu casa. Aquel vecino que un día tuvo una discusión contigo. Y ahora, aunque viven cerca, usted no es capaz de dirigirle la palabra. Que se muera ese vecino, necesite lo que necesite, no le voy a ayudar. Dice la palabra de Dios, hay un perdón que nace del corazón y ese perdón hay que practicar 70 veces 7. Tu mujer cometió una falla, tu mujer cometió un error, cualquiera, te gastó el dinero, se portó mal y usted no supo qué hizo con el dinero de tu familia, de tu hogar. Y usted dice, usted me malgastó, usted acabó con la herencia de mis hijos. No te voy a perdonar. El perdón que nace del corazón. Hubo un problema familiar en la casa. Hubo una dificultad. Y usted tiene 2, 3 días de tener ese rencor. 1 mes, 2 meses, 1 año. Aún viviendo bajo el mismo techo. Y todavía tienes ese rencor en tu corazón con tu esposa, con tu esposo. Oye, Jesús dice que hay un perdón que nace del corazón que ustedes y yo debemos practicar. 70 veces 7 significa el perdón verdadero. Tu papá te golpeó o te insultó, te trató mal, te sacó en cara algo de lo tuyo, de lo que tú tienes, y usted dice, de ahora en adelante ese señor no es mi papá. De ahora en adelante ese señor no lo quiero. De ahora en adelante esto y esto. El perdón viene del corazón. 70 veces 7.
En el trabajo, el jefe me hizo algo que yo no quería, que no me gustó, que no me agradó, me falló. Me dijo algo que no cumplió. Entonces odio a ese jefe, odio a ese compañero de trabajo. El perdón que viene del corazón no es un perdón de palabritas. Es un perdón que a usted le duele. Que aunque usted se esté muriendo por dentro por lo que le hicieron, usted pueda pasar la página, borrón y cuenta nueva y empezar. En la iglesia, ¿cuántas personas no odian a sus sacerdotes? Porque un día fue a buscarlo y no lo encontró. Porque un día fue a hablar con él y le trató mal. O no salió, no le atendió. Entonces dice, a ese cura lo odio, no lo quiero. Porque me regañó, porque hizo esto. 70 veces 7 significa un perdón que nace del corazón. Y yo quiero que ustedes y yo reflexionemos y pensemos, ¿por qué odiamos? ¿A quién odiamos? ¿Cuál fue el motivo del odio entre los esposos? Mire, hay muchos matrimonios que están escuchando este evangelio. Hay muchos matrimonios que están escuchando esta palabra. Hay muchos matrimonios que están escuchando el evangelio del día con el padre Marcos Galvis. Y no se habla. Acabaron de pelear anoche, esta mañana pelearon. Acabaron de pelear y tienen unos días ya peleados. Hacían cualquier cosa, llegaba tarde o bueno, le golpeaba o sin culpa le pisaba, decía perdón, perdón. Pero sucedió algo fuerte en la casa, cualquier cosa que haya sido, cualquiera, la peorcita que usted imagine, la peorcita. Y entonces no hay reconciliación. Miren, por ese rencor, por ese resentimiento, hay parejas que aún estén escuchando el evangelio, ya se quieren divorciar. Hay parejas que aunque estén escuchando la palabra de Dios, ya tienen los papeles del divorcio. Ya tienen las maletas arregladas para irse de la casa. Ya se van a otra casa. Porque quieren destruir la obra de Dios y el matrimonio por el orgullo, por la soberbia del diablo. Porque no quieren perdonar. Porque no quieren perdonar. Hijos que ya se quieren ir de su casa también. Empleados que se quieren ir de sus trabajos porque no hay perdón. Católicos que se quieren ir de la iglesia porque no hay perdón. Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama rencor, que al guardarlo nos almacena amargura, nos da rabia, nos da pereza, nos da tristeza, nos da enojo, nos da fatiga hacia las otras personas. Y dice la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial va a castigarnos, así como castigó a aquel hombre. ¿Se acuerdan del evangelio, de la parábola de Jesús? El hombre que debía muchos millones, se acercó a su jefe y el jefe le cobró. Y le dijo, no tengo, por favor, perdóname la deuda. El jefe sintió compasión y lo perdonó. Pero cuando salió de la presencia de su jefe y se encontró con un amigo suyo que le debía poquito, porque lo que nos han hecho es poquito en comparación a lo mucho o malo que hacemos nosotros con Dios. Poquitico. Entonces, aquella persona la agarró del cuello, fue y la metió en la cárcel hasta que le pagara. Cuando el rey se enteró, mandó a aquel sinvergüenza a la cárcel a pagar el último centavo. ¿Por qué? Porque no había perdonado de corazón. Dice la palabra de Dios. Así será Dios con nosotros. Si usted botó a su marido de la casa, botó a sus hijos de su casa, botó a sus padres, si usted dejó de ir a la iglesia, si usted tuvo un problema en el trabajo y tiene enemigos allá donde los tenga, Dios va a castigar a aquellas personas que están guardando el rencor. Dios va a castigar a aquellas personas que están guardando odio. Dios va a castigar a aquellas personas que están guardando resentimiento. Dios va a castigar a aquellas personas que en su corazón tienen un odio, un rencor, un resentimiento, una amargura en contra de alguien, porque le falló, que fue poco en comparación a lo mucho que ustedes y yo le fallamos a Dios y aún así no le perdonamos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos.
Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.